Bueno, hola, muy buenos días a todos. Hoy nuestro conferenciante de hoy es Juan Antonio del Monte. Bueno, trabaja aquí en el instituto y probablemente es muy conocido por todos nosotros. Y bueno, simplemente por comentar alguna breve cosa de su currículum, simplemente decir que su trabajo, digamos, en el campo de la astrofísica ha mostrado mucho interés por diversos aspectos, tanto desde la astrosismología a la física solar, también el campo de los planetas extrasolares y también la arqueastronomía, una rama de la astronomía que está a medio camino con la arqueología y precisamente, bueno, de la que nos va a hablar hoy. Comentar también que aparte de su interés científico, bueno, pues Juan Antonio Belmonte ha sido durante muchos años director del Museo de Ciencia y el Cosmos y precisamente hasta hace poco, hasta hace un año, ha sido también incluso presidente del Comité de Asignación de Tiempo de los observatorios del Teide y del Roco de los Muchachos. Y hoy la charla que nos va a dar va a ser acerca de Nefertiti, quizás, digamos, de uno de los periodos más interesantes, ¿no?, del Egipto antiguo. Así que, Juan Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ha dicho que era una charla de arqueoastronomía. En realidad, arqueoastronomía va a haber muy poca, solo va a haber como un 15%. Es una charla propiamente de egiptología. De hecho, hace poquito me admitieron en la International Association of Egyptologists, con lo cual pues ya me puedo considerar egiptólogo también. O sea que, en fin. Pero bueno, en cualquier caso espero que les guste. Lo que les voy a demostrar es cómo las diversas ciencias se van sumando para conseguir resolver un misterio como es el de los últimos días de Nefertiti. Primero de todo, bueno, comentarles que este es el epílogo del libro que acabo de publicar, de Pirámides, Templos y Estrellas. Tienen un ejemplar de cortesía aquí en la biblioteca, que traje el otro día, por si a alguno pues le interesara llegar más en profundidad y echarle un vistacillo, ¿no? Los protagonistas de nuestra historia van a ser fundamentalmente tres. La reina Nefertiti, que en el 8º año de reinado de su marido cambió su nombre por el de Neferuaton Nefertiti, y ese es con el nombre con el que más conocida es por parte de los historiadores. Su marido, el faraón Neferjeperurra Ajenatón. Nosotros habitualmente conocemos a los reyes de Egipto sobre todo por su nombre propio, en este caso Ajenatón. Sin embargo, curiosamente, en la antigüedad se les conocía por su nombre de coronación, que en este caso particular sería Neferjeperurra, que es el que está arriba a la izquierda. Los nombres de coronación siempre llevan delante un junquito y una abejita en representación del Alto y el Bajo Egipto, ¿no? Y era el nombre con el que se le conocía, no solo en Egipto, sino que luego veremos también en los países extranjeros. Y luego Tutankamón, pariente de ambos, pero muchos opinan que su hijo, veremos que no hay certeza sobre esto, llamado Nebjeperurra. Fíjense la similitud de los nombres, Neferjeperurra, Nebjeperurra. Neferjeperurra significa bellas son las transformaciones del sol, Nebjeperurra es el señor de las transformaciones, es el sol. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que siempre todos los nombres de coronación de los faraones de Egipto incluían el nombre del dios Ra. Es decir, siempre acabarán al final en Re o Ra, como iremos viendo, ¿no? Luego también hablaremos de otros personajes más oscuros que van apareciendo, como Meritatón, la hija mayor de Ajenatón y Nefertiti, un personaje oscuro llamado Semenjarrá, del cual sabemos que fue rey porque aparece un friso en la ciudad de Amarna, donde aparece con una titulatura real completa, Anjeperurra Semenjarrá, pero del cual tenemos poquísima información y que es uno de los personajes claves del periodo, y que fue esposo de Meritatón. Bien, una vez conocidos estos personajes, podemos entrar claramente ya en materia. Hace algún tiempo, analizando los datos de nuestros datos sobre Egipto, por aquí hay sitio, aquí hay un asiento, si alguien se quiere bajar. Analizando los datos de Egipto, pudimos observar que hay textos asociados a la fundación de la ciudad de Amarna, de la fundación del horizonte de Atón. En esos textos jeroglíficos, que se encuentran representados en algunas de las estelas fronteras, se menciona claramente la primera vez en que el rey llega al área de la ciudad para su fundación,
donde realiza una serie de ceremonias. Esas estelas aparecen sobre todo en los extremos de la ciudad, como marcando los extremos del territorio. Tela la Marna actual, la antigua Getatón, se encuentra en una zona muy hermosa del Valle del Nilo, con un gran circo rocoso que lo rodea, encerrado por el Nilo, y en esas ceremonias de fundación es posible que el rey realizara lo que se conoce con el nombre de la ceremonia del tensado de la cuerda. Esa era una ceremonia en la cual se extendía el eje principal de un templo mediante algún tipo de observación, que en muchas ocasiones creemos podía ser astronómica. En este caso particular, estamos casi convencidos de que las ceremonias de fundación, y en particular del eje del templo principal del templo del dios Atón, se habría llevado a cabo hacia un lugar en el horizonte, una especie de gran valle en el paisaje, por donde salía el sol en momentos determinados del año y que parece reproducir sobre el terreno el propio nombre de la ciudad. Ajetatón significa, de hecho, el horizonte de Atón. Y fíjense la similitud entre el nombre jeroglífico de la ciudad y precisamente lo que ocurre en el propio paisaje. Tendríamos una especie de plasmación en el paisaje de lo que ocurre, de la forma de entender el mundo por parte de este faraón revolucionario que fue Ajenatón, ¿no? Pues bien, si uno mide el azimut de esa orientación y la altura del horizonte, te das cuenta de que el sol sale por ahí entre el 19 y el 20 de febrero en el calendario gregoriano proléptico. Un calendario es proléptico cuando tú lo extiendes hacia el pasado. Es decir, nuestro calendario actual, el gregoriano, solo existe a partir de 1582 con la reforma gregoriana. Si tú lo extiendes hacia el pasado, lo puedes llamar proléptico. Pues bien, eso coincidiría con la fecha supuesta de inauguración de la ciudad en el día 13 del cuarto mes de la estación de Peret, en el año 1335-36 a.C., con un margen aproximado de 2 años. Por tanto, tendríamos una forma de fechar la fundación de la ciudad y, por tanto, el reinado de Akenatón. Sin embargo, si uno se va al 98% de los manuales de egiptología que hay ahora mismo en el mercado, te das cuenta de que prácticamente todas las cronologías sitúan el reinado de Ajenatón en unas fechas tales que su año 4 es el año 1348. Por tanto, la arqueastronomía, digamos, falla. Es decir, o bien la idea que tenemos de que la orientación justifica esa visión del horizonte y justifica la fundación de la ciudad está equivocada, o bien la cronología que está en todos los manuales de historia del Antiguo Egipto está equivocada. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Pues precisamente esa es una de las cuestiones que vamos a tratar de resolver hoy. Las fechas astronómicas que fijan la cronología de la 18ª dinastía son fundamentalmente dos. Una fecha zodiaca, que es esta de aquí arriba a la izquierda, que es que se produjo el orto helíaco de la estrella Sirio, Pereb Sobdet en las antiguas fuentes egipcias, en un día 28 del tercer mes de la estación de Semú, y luego una fecha lunar de la batalla de Megido, es decir, una anotación de los escribas de cuándo se produce la batalla, en la cual él nos dice literalmente que el día 23 del primer mes de la estación de Semú, el día 21 del primer mes de la estación de Semú del año 23 del faraón Tutmosis III, se produjo el novilunio exactamente. Con esas fechas uno puede tratar de calcular cuándo se produce la batalla. El problema es que en el calendario del Antiguo Egipto era de tal manera que las fechas lunares se reproducen en ciclos de 25 años, incluso en ciclos más cortos de 11-12 años. Con lo cual no sirve para fijar periodos más o menos cortos, pero no para fijar fechas con precisión. Por tanto, el año 1 de Tutmosis III tenemos dos valores posibles, 1468 a.C. o 1479 a.C., que es el que han considerado hasta la fecha la mayoría de los historiadores. Sin embargo, recientemente, y aquí entra a colación la arqueología, se rescavó la tumba de Horemheb en el Valle de los Reyes.
Horemhab es el último faraón de la 18ª dinastía y el que se encargó de borrar del mapa toda la historia de los reyes del periodo de Amarna. O sea, fue un iconoclasta acérrimo, usurpó y destruyó todos los monumentos de sus 4 antecesores, incluido Ajenatón y Tutankamón. Pues bien, este faraón se construyó una tumba muy hermosa que fue rescavada recientemente por Jacobus van Dyck de la Universidad de Leiden, y al analizar los sellos de las jarras de vino, al igual que nosotros en nuestros vinos tenemos las añadas, en el Antiguo Egipto las jarras de vino también tenían las añadas. Es decir, en qué año una determinada jarra se había elaborado, ¿no? Y la enorme mayoría de las jarras que se han encontrado en esa excavación son del año 14 de Horemhab. Si suponemos que esas jarras de vino se llevaron a la tumba en el momento del entierro, lo cual sería lo lógico, eso significa que Horemhab no pudo reinar más de 14 o 15 años, al contrario de lo que se pensaba hasta la fecha, en que se le daba un reinado de aproximadamente 29-30 años. Eso permitiría una reducción de la cronología que de hecho ha llevado a Rolf Krauss y a David Burton a proponer recientemente, en 2009, una nueva cronología para la 18ª dinastía, de forma que el año 4, en que se produciría la orientación del templo principal de Ajetatón, quedaría más o menos en torno al año 1339-38 a.C. Con lo cual cuadraría la arqueastronomía, el fechado arqueastronómico, con el fechado que proporciona la arqueastronomía. Pero para meternos más en detalle tenemos que viajar hacia el norte, abandonar Egipto por un ratito y dirigirnos a Hattusha, la capital del imperio hitita, donde se encontraron unos textos absolutamente alucinantes datados en el periodo del rey Suppiluliuma. Bueno, de hecho, datados durante el reinado de su hijo Mursili II, pero que se refieren al reinado de su padre. En esos textos se puede leer algo que ha llevado de cabeza desde hace más de un siglo que se descubrieron las tablillas en Hattusha a toda una plétora de sesudos egiptólogos. ¿Por qué? Fíjense fundamentalmente en el texto en rojo, que es el importante, ¿no? Dice, se asustaron los egipcios, puesto que además su señor Nibhururiya había muerto. Como consecuencia, Dahamunzu, que era la reina de Egipto, le envió un mensaje a Suppiluliuma. En ese mensaje le decía, mi esposo ha fallecido, no tengo ningún hijo varón, pero dice que tú tienes muchos hijos. Si quisieras otorgarme a uno de tus hijos, se convertiría en mi esposo. Nunca escogeré a uno de entre mis súbditos para convertirlo en mi esposo. Estoy asustada. Es decir, la reina viuda de Egipto escribía al rey más poderoso de su tiempo y además su peor enemigo, porque estaban en guerra abierta, solicitándole un esposo para no tener que casarse con alguien inferior a ella, ¿no? El rey hitita no se fió un pelo, hizo bien, y mandó al chambelán de la corte, a Hattusha-Ziti, a Egipto a investigar, ¿no? Y mientras Hattusha-Ziti, Mursili nos informa que su padre venció finalmente a la ciudad de Karkemis. Esto lo sabemos por otras fuentes, que ocurrió aproximadamente hacia finales de verano. Es decir, que la carta debió llegar aproximadamente a mediados de verano. Pues bien, resulta que cuando llegó la primavera, Hattusha-Ziti por fin vuelve a Hattusha con la información y además vuelve con el chambelán egipcio para reiterar que la reina está diciendo la verdad. Dice, vuelve a reiterar que no tengo un hijo varón y que quiero tomar a uno de tus hijos para convertirlo en rey de Egipto. Pues bien, Suppiluliuma se plegó a la solicitud de la reina, mandó a su hijo Zananza a Egipto y Zananza fue asesinado. No sabemos si en el camino, no sabemos si al llegar a Egipto, pero el caso es que todo el plan de la reina se desbarató aparentemente. Pues bien, las grandes dudas que ha existido a lo largo de este siglo es quién es Nibhururiya y quién es Dahamunzu. Nibhururiya solo pueden ser fundamentalmente dos personas. Uno sería Nebjeperurra, es decir, Tutankamón, o el otro podría ser Ajenatón, es decir, Neferjeperurra. El problema es
la forma en cómo los antiguos hititas transcribían los nombres de ascensión al trono de los egipcios. Es decir, no hay una manera clara de saber si es uno o el otro por las variaciones vocálicas y consonánticas entre una lengua y la otra. Sin embargo, la mujer sí que sabemos desde hace tiempo que Dahamunzu es un acrónimo, es una forma hitita de escribir Ta-Hemet-Nesu, que en el antiguo egipcio significa la esposa del rey. Es decir, no es un nombre propio, es una identificación personal de alguien que no sabemos quién está detrás. Se han propuesto múltiples candidatas, de hecho en la actualidad hay 9 candidatas posibles en liza para este título. No voy a entrar en detalles de cada una de las 9, me voy a concentrar solo en 4 de ellas. ¿Por qué 4 de ellas? Porque son las sesudas interpretaciones de sendos egiptólogos solo en los últimos 10 años, para que se hagan una idea. O sea, no les estoy hablando de cosas de hace un siglo, no, son cosas absolutamente actuales que están actualmente en boga. Por ejemplo, Aidan Dodson. Aidan Dodson opina, bueno, solo un pequeño énfasis, es un cuadro cronológico del final del periodo de Amarna, donde aparecen los abuelos de Akenatón, los padres de la reina Tigi, su padre, el rey Amenhotep III, el propio Akenatón, la reina Nefertiti, un personaje oscuro que se llama Ahí, padre del dios, que hay quien opina que era el padre de Nefertiti, luego volveremos sobre el tema, el personaje oscuro que se llama Semenkarra, Dodson lo hace un hijo de Amenhotep III, no sabemos muy bien por qué, la reina Meritatón, la reina Angesenamón, otra hija de Nefertiti, el propio Tutankamón y luego Horemhab, el último rey del periodo, casado posiblemente con una hermana de Nefertiti. Sobre esto también hay dudas. Pues bien, Dodson piensa que la Dahamunzu era Angesenamón, es decir, la viuda de Tutankamón, y esta es la opinión mayoritaria de la mayoría de los egiptólogos, incluidos los hititólogos, es decir, los estudiantes del mundo hitita, también opinan lo mismo. ¿Para qué se basa Dodson para afirmar esto? Pues porque existen evidencias de que Tutankamón era hijo de un rey. Era hijo de un rey. Y luego además sigue a otro egiptólogo, Mark Gabolde, ahora volveremos sobre él, que defiende que en algunos frisos de la tumba de Amarna se afirma que Tutankamón era hijo de Nefertiti. En fin, sobre esto hay muchas dudas porque fíjense, lo que está en negro es el texto original y lo que está en gris es lo que Gabolde ha reconstruido. Es decir, más del 60% del material es reconstruido, con lo cual, pues las dudas son mucho mayores que las certezas, ¿no? Pero en cualquier caso, Dodson, basándose en la idea de que Tutankamón es hijo de Nefertiti, como la reina, la Dahamunzu, dice que no tiene un hijo varón, por tanto, hay que excluirla de tal posibilidad. El siguiente sería Nicholas Reeve, que es el que excava actualmente en Amarna. O sea, es un tío que conoce muy bien el periodo. Pues bien, Nicholas Reeve tiene una de las opiniones más revolucionarias, y es que la Dahamunzu es nada menos que la reina Nefertiti convertida en faraón, convertida en reina a la muerte de su marido, de forma que tendría nada menos que 3 nombres. En un momento determinado, a la muerte de su marido, reina con el nombre de Angeperurra, y luego la elegida de Waenre. Waenre era uno de los nombres que a Akenatón le gustaba mucho usar, significa algo así como el elegido de Ra, y que posteriormente habría ascendido a la corona, es decir, una vez el afer de Hamunzu fue descubierto o anulado porque Zananza murió en la ruta, ella misma ascendió al trono con el nombre de Semenkarra. Tiene varios problemas, la hipótesis de Reeve, es la favorita de la mayor parte de los egiptólogos británicos, es decir, aquí incluso hay favoritismos nacionalistas, descarta a Meritatón, que ahora veremos que es otra de las candidatas, y de forma que tras la figura de Semenkarre, de este faraón tan poco conocido, tendríamos que encontrar a la reina Nefertiti disfrazada. Es una hipótesis que goza de mucho predicamento y de hecho ya les digo que la mayor parte de los egiptólogos británicos la defienden a capa y espada. Tiene un problema principal y es que
tenemos un año 3 del rey Nefer-Neferuatón, que es el nombre que supuestamente tendría Nefertiti antes de... Va un poco lento este ordenador. Antes de ascender al trono, ¿no? Entonces, Rips lo que propone es que en realidad Nefertiti comenzó su reinado en una corregencia con su propio marido. Aquí hay un problema, y es que las corregencias son muy, muy problemáticas en el Antiguo Egipto. Solo hay confirmados algunos pocos casos, e incluso esos casos son bastante discutidos. Pero bueno, en cualquier caso, la hipótesis es muy sugerente porque, digamos, que haría de Nefertiti una mujer, en cierto sentido, excepcional, hasta el punto de haberse proclamado faraón, ¿no? Tú. Nefertiti de Ajenatón. Bien, la hipótesis de Gabolde. Esta es actualmente la que está de moda. Hasta el punto de que si van al Corte Inglés, verán que hay un libro sobre Akenatón entre las novedades, de un belga, de un egiptólogo belga que se llama Dimitri Laburi, y la hipótesis que defiende para el final del reinado de Akenatón es la de Mar Gabolde. ¿Cuál es la hipótesis de Gabolde? Pues Gabolde defiende que Tutankamón es un hijo de Nefertiti, por tanto, como atestiguan algunos textos jeroglíficos, por tanto Nefertiti no puede ser la Dajamunzo, y lo que él propone, además afirma por algunas evidencias arqueológicas secundarias, luego podríamos volver sobre el punto si ustedes quisieran, que Nefertiti estaba muerta en el momento de morir su marido, por tanto, otro motivo más para que no pueda ser la Dajamunzu. Por tanto, lo que propone es que la Dajamunzu sería su hija Meritatón, que habría ascendido al trono como gran esposa real de su propio padre. Es decir, en el Antiguo Egipto existía una tendencia bastante importante a casarse con las propias hermanas e incluso con las propias hijas para mantener, digamos, el estatus real. Fíjense que incluso puede que eso no significara una unión sexual. Simplemente era una forma de garantizar que los dos grandes poderes del reino quedaran en el marco de la propia familia real. Pues bien, hay evidencias de que Meritatón pudo ser reina de su propio padre, luego veremos más adelante, y algunas representaciones en que se vea un personaje femenino coronado con el propio Akenatón, él afirma que sería su hija. Y entonces aquí entra la duda, o sea, Meritatón, como reina regente a la muerte de su marido, escribe a Suppiluliuma y le pide el marido. Suppiluliuma le envía a su hijo Zananza, y la cuestión tremendamente sugerente que propone Gabolde es que Zananza sería Semenjarrá. Es decir, ese faraón elusivo del cual tenemos poquísima información sería en realidad un príncipe hitita disfrazado. Un príncipe hitita disfrazado de faraón que reinaría muy, muy poquito tiempo, puede que ni siquiera llegase a ser coronado, pero su mujer lo intentó, es decir, Meritatón lo intentó. La hipótesis fundamental de Gabolde, y esto es muy interesante, es que Semenjarrá tiene tanto su nombre de ascensión al trono como su nombre propio, incluyen el patronímico del dios Ra. Es decir, Angeperurre, su nombre de ascensión al trono, Semenjarrá, su nombre de nacimiento, supuestamente. Y lo que él imagina es que ese tuvo que ser un nombre dado a propósito. Es decir, un nombre dado a una persona extranjera que llega al país y que obviamente no puede usar su nombre hitita, y entonces le dan un nombre egipcio. No, hay quien opina que lo mataron en el camino, hay quien opina que llegó a Egipto y lo mataron. O sea, no se sabe exactamente qué ocurrió con él. Se sabe que lo mataron porque los textos egipcios dicen que lo mataron. Los textos hititas, perdón. O sea, Suppiluliuma, hay cartas de Suppiluliuma a los egipcios en los cuales les echa a los perros, literalmente porque se han cargado a su hijo. De hecho, no solo le echa a los perros, le echa a los carros. O sea, el ejército hitita atacó Egipto y estuvieron en guerra abierta durante 50 años después de este episodio, para que te hagas una idea, ¿no? Por tanto, esta idea de Gabolde sí que es muy interesante, o sea, esa no podemos desecharla.
Finalmente, una vez asesinado Zananza, alias Semencarra, su mujer se habría arropado la corona y habría ella misma ascendido al trono de Egipto. ¿Por qué sabemos esto? Porque en el ajuar funerario de Tutankamón hay un montón de piezas de su ajuar funerario que no se parecen a él en absoluto. Es decir, no muestran sus rasgos físicos. De hecho, algunos de ellos muestran claramente los rasgos de una mujer. Y no solo eso, al analizar los textos jeroglíficos, por ejemplo, en el caso particular de este pectoral, el nombre de Tutankamón, que está aquí abajo escrito, está escrito sobre un nombre anterior que Gabolde ha sido capaz de descifrar y leer. Leer como Nefer, Neferú, Atón, Ajet, Engis. Es decir, perfectas son las bellezas de Atón, que sería el nombre de esta supuesta reina, y luego Ajet Engis significa la que es beneficiosa para su marido fallecido. Es una fórmula osiríaca, es decir, significa que el rey ya está muerto. Es decir, es un nombre que tuvo que tomar después del fallecimiento de su marido. Este nombre oficial sería el que aparecería en su ajuar funerario. También Gabolde, por ejemplo, opina que el ataúd intermedio de Tutankamón, que no se parece en nada al faraón niño, sería de hecho fabricado para Semencarra, aunque nunca se usaría para enterrar a este príncipe hitita, ¿no? Por tanto, la hipótesis de Gabolde es muy sugerente, es decir, propone la presencia de este príncipe hitita en el mundo egipcio y también propone que la Tajamunzu sea Meritatón, es decir, una hipótesis ahora mismo bastante revolucionaria y que está muy de moda, sobre todo entre los egiptólogos franceses, es decir, entre los egiptólogos de habla francesa. Vamos ahora a los egiptólogos de habla alemana, es decir, para que vean que aquí el nacionalismo también es muy sugerente. Y el caso paradigmático es Rolf Krauss. Rolf Krauss, al que considero mi amigo, porque hemos intercambiado un montón de cartas en los últimos años y sobre todo además me ayudó mucho en la redacción del capítulo. De hecho, fíjense que ahí pongo 2007 y 2011 porque 2007 es su última publicación sobre el tema y 2011 es porque aquí he incluido información posterior de los cruces de cartas mutuos, ¿no?, a la hora de preparar mi propio trabajo. Para él, la Tajamunzu sería, cuarta hipótesis posible, la reina Neferneferu Atón Nefertiti a la muerte de su marido actuando como reina regente. Es decir, ella escribe la carta, pero de alguna forma el complot es descubierto en el ínterin. Y un nuevo rey asciende al trono. Un nuevo rey que primero toma el nombre de Semencarra y luego toma el nombre de Neferneferu Atón. Curiosamente, el mismo nombre de la reina Nefertiti. Esto es una de las cosas que a mí me chirrían, como veremos ahora después. Y que habría reinado por un total de 3 años en la propia Amarna. Finalmente, este rey habría muerto y le habría sucedido Tutankamón, que después de 1 año en la ciudad la habría abandonado, habría vuelto a Tebas y habría vuelto al culto del dios Amón, olvidándose de la herejía atoniana, ¿no? Pues bien, esta idea, que es bastante sugerente, está de acuerdo con muchas de las fuentes epigráficas, como por ejemplo este sello de una jarra de vino que nos habla del año 1 del rey Semencarrá, es decir, que este rey reinó por lo menos 1 año. Está de acuerdo con el grafito que les indiqué antes del 3er año de Neferneferu Atón, que para Reeves, la hipótesis de Reeves de Nefertiti disfrazada plantea un problema. Y luego, finalmente, su idea es que este Semencarrá, que habría reinado con 2 nombres sucesivos, en un momento determinado fallece y su esposa, Meritatón, se arropa títulos reales. Se arropa títulos reales para, digamos, quitar de en medio a Tutankamón, que en teoría debiera ser el heredero de la familia, ¿no? Por tanto, la hipótesis de Krauss es sugerente en el sentido de que respeta prácticamente toda la evidencia arqueológica y epigráfica, pero tiene un problema. Y es que necesitas 3 personajes del mismo nombre en un periodo muy corto de historia. Esto va absolutamente en contra de una de las bases del pensamiento científico, que es el principio de economía, ¿no? O sea, la navaja de Ockham, ¿no?
que la solución que necesita menos variables suele ser la verdadera, ¿no? Y va un poco en contra. Yo esto lo he discutido mucho con Rolf y él me ha dicho que la egiptología no es una ciencia. Entonces, pues claro, si partimos de que la egiptología, o sea, se sirve de las ciencias, la arqueología sí es una ciencia, pero la egiptología propiamente en sí misma no sería una ciencia. Yo estoy en total desacuerdo con él, como le he hecho ver, ¿no? Pero el caso es que tenemos 4 hipótesis principales de 4 egiptólogos de renombre. Un americano, un inglés, un francés y un alemán que difieren totalmente. Para uno, Dajamunzu es la reina Nefer-Neferuatón, para otro es Meritatón como reina viuda, para otro es Angesenamón como reina viuda y para otro es Nefertiti como reina regente a la muerte de su marido. Tutankamón sería, para uno, un hijo de Akenatón de una esposa secundaria, para otro, un hijo de Nefertiti, también para Gabolde. Para otro, Kraus, en esto no se moja. Yo no sé de quién es hijo Tutankamón, ni me importa. Y luego, finalmente, Semencara, para Rips es la reina Nefertiti disfrazada, para Gabolde es un príncipe hitita disfrazado de egipcio, para Dodson es un hijo de Amenhotep III, del cual no tenemos evidencia, y finalmente, para Kraus, vuelve a no mojarse. Dice, está por ahí, pero no sabemos quién es, ¿no? Lo más curioso de estas 4 hipótesis es que todas ellas se basan en pruebas supuestamente incuestionables, lo cual no deja de resultar chocante. La misma prueba puede usarse para argumentar una cosa o su contraria. Y luego, finalmente, esto también es muy típico en astrofísica, esto último, no se quejen, y es que hay pruebas que se ignoran por completo si no favorecen los intereses del investigador. Es decir, el típico efecto de selección, ¿no? Pues bien, así estaba la cosa, más o menos, cuando yo empecé a decir, bueno, aquí tiene que haber, esto es una locura, esto tiene que tener lógica por alguna parte. Y me di cuenta de que había pruebas que ninguna de las 4 hipótesis cumplía. Por ejemplo, en la entrada a la tumba del rey Tutankamón se encontró una caja de madera en fragmentitos donde aparecen juntas las titulaturas de Akenatón, Nefer-Neferuatón y la reina Meritatón. Lo cual, desde el punto de vista egipcio, si ninguno de los personajes está muerto, es decir, no pone explícitamente que está muerto, significa que Nefer-Neferuatón y Akenatón reinaron al mismo tiempo y además su reina era la reina Meritatón. Esto, de alguna manera, tiene que cuadrar con las hipótesis, pues ninguna de las 4 cuadra con ellas. Y, sobre todo, que recientemente los textos hititas han dado unas nuevas claves importantísimas. O sea que, de nuevo, tenemos que viajar al norte y fijarnos sobre todo en 2 textos. Uno de ellos es un presagio del año 9 o 10 de Mursili II, cuando este rey estaba, el pobre, batallando en el país de Hayasa-Atzi, lo que hoy en día es más o menos Armenia y Georgia. La viuda de Suppiluliuma y su madrastra le echa una maldición, ¿no? Le echa una maldición a través de un mal presagio asociado a algo relacionado con el sol. Lo más probable y lo más seguro es que se trate de un eclipse total de sol, porque sabemos que los eclipses eran presagios de la muerte del soberano en el antiguo imperio hitita. Por tanto, lo más probable es que ésta lo que quería era cargarse a su hijastro, posiblemente para poner en el trono a algún hijo suyo propio o algo así, que era bastante típico, ¿no?, en la antigüedad. Pues bien, hay diversas hipótesis de cuál podría ser ese eclipse y el más razonable ha resultado ser uno que se habría tenido lugar el 24 de junio del año 1312 a.C. La ventaja, además, que tiene este eclipse es que habría sido total en la tierra de Hayasa, independientemente del valor de la desaceleración de la velocidad de rotación de la Tierra que se considere. Los que hayan lidiado con eclipses saben que ese valor de delta T hoy en día está muy discutido y se suelen usar 2 valores extremos y un valor promedio. El valor promedio es el que está en la línea de trazo continuo y los valores externos son los que están en las líneas de trazo discontinuo. Fíjense que este eclipse, por ejemplo, si tomas el valor promedio, habría sido visible en Sicilia
pero si no lo tomas, hubiera sido escasamente visible como total en Palermo. Es decir, sin embargo, para el país de Hayasa es total en prácticamente todas las hipótesis e incluso es posible que fuera total en la capital hitita, Hattusha. Y, por tanto, es un candidato excelente para ser ese mal presagio provocado por la reina Tahuanana, ¿no? Pues bien, eso fijaría el año 9-10 de Mursili, de forma que su reinado se habría extendido aproximadamente entre esas fechas, el 1321 a 1295 a.C. Y luego, el segundo texto, hablé en titología, hablar de recién no es de antes de ayer, es a lo mejor de los últimos 4 o 5 años, ¿no? Porque las ciencias históricas tienen una inercia muchísimo, bueno, la astrofísica tiene mucha inercia también, pero bueno, en cierto sentido, ¿verdad, Fernando? El año 7 al 9 ocurrió una cosa muy importante. Jared Miller, un egiptólogo canadiense, pero que actualmente está en Múnich, hizo una lectura o relectura de un texto en el cual se menciona a un personaje egipcio de nombre Armaya que está en guerra con el rey hitita Mursili. Sabemos por las fuentes egipcias y por las fuentes clásicas que Armaya es casi con seguridad la transcripción fonética en aquellos tiempos del nombre que nosotros hoy en día llamamos Horemheb. Es decir, eso significa que el faraón Horemheb no era rey todavía en el año 7 al 9 de Mursili II. Y eso, asociado a la reducción de su reinado propuesto por Jacobus van Dijk, proporciona una confirmación muy sugerente de la nueva cronología propuesta por Krauss y Warburton, en el cual el reinado de Mursili II, su año 9, sería más o menos contemporáneo o bien de Tutankamón o bien de Ay, los antecesores de Horemheb. Esto es una información crucial. ¿Por qué? Porque eso significa que Tutankamón murió en el año 1311 en el reinado de Mursili II, no en el reinado de Suppiluliuma. Y, por tanto, la Dahamunzu no puede ser Angesenamón. Es decir, ni Juruía de los textos hititas no puede en ningún caso ser Tutankamón. Es decir, todas las hipótesis la hipótesis reina hoy en día, la que consideran la mayor parte de los hititólogos y de los egiptólogos, no puede ser verdad. Es incierta, está equivocada. Es decir, la Dahamunzu, Nifururía, es con seguridad Akenatón. ¿Quién es Dahamunzu? Eso ya es otra cuestión, que ahora después volveremos sobre ella. De hecho, esto confirma las relaciones estacionales de los flores encontradas en el enterramiento de Tutankamón y además confirma el hecho de que su posible tío abuelo ahí ya le había sucedido en el trono cuando supuestamente los mensajeros egipcios estaban viajando hacia Hatti, lo cual resulta muy, muy sugerente. Y entonces, así estaba el berenjenal cuando en 2000, porque es un auténtico berenjenal, como habrán podido ver, cuando en 2010 entran a colación los estudios genéticos. En 2010, Zahi Hawass, al que todos ustedes le sonarán, ¿no? El señor del gorrito que siempre aparece haciendo todos los descubrimientos en Egipto, ¿no? O por lo menos así aparecía hasta hace un año y medio que lo defenestraron. Y un equipo de biólogos moleculares de la Universidad de Tübingen hicieron un análisis de la familia de Tutankamón, de una serie de personajes. 4 conocidos. Tuya, la abuela de Akenatón, Yuya, su abuelo, Amenhotep III, su padre, y el propio rey Tutankamón, que, como hemos visto, puede ser su hijo o puede no serlo. ¿De acuerdo? Y luego una serie de personajes desconocidos, es decir, de momias que no han conseguido ser identificadas. 2 mujeres llamadas KV35L y KV35IL, literalmente lo que significa es la Elder Lady de la tumba 35 del Valle de los Reyes, o sea, no se asusten, no es un acrónimo muy lógico,
Y la otra, sí, casi parece de astrofísica, sí, efectivamente. Y la otra es la Young Lady de la tumba 35 del Valle de los Reyes. Son las dos que están en los dos extremos de aquí. Dos momias que estaban totalmente desenvueltas en la tumba de Amenhotep II. Se encontraron allí, ¿no? Y sobre las cuales se han vertido ríos de tinta. De la Elder Lady, muchos egiptólogos creían que era la reina Nefertiti, y sobre la de la joven ha habido hipótesis de todo tipo. La más reciente y la más de moda era que se trataba de la propia reina Nefertiti. Otro personaje, un varón encontrado en la tumba 55 del Valle de los Reyes, sobre el que también se han vertido ríos de tinta en los últimos 100 años, desde que la tumba fue descubierta por Weigel a principios del siglo XX. Es una tumba que está justo enfrente de la de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Y esta tumba fue absolutamente violada. Luego veremos el estado, bueno, fíjense que a la máscara real se le arrancó la cara para que no pudiera ser reconocida, ¿no? Luego, dos mujeres cuyas momias están sumamente deterioradas, encontradas en la tumba 21 del Valle de los Reyes y que casi con seguridad pertenecen a mujeres de finales de la dinastía XVIII por el ajuar funerario que se adivinó con ellas, porque como digo, las tumbas estaban muy, muy violadas. Y además obtener el ADN de ellas ha sido relativamente complicado porque no estaban muy bien preservadas. Y finalmente dos fetos de nenas, de niñas, encontrados en la tumba de Tutankamón y que por tanto posiblemente sean hijas suyas, ¿no? Pues bien, este es el análisis genético. Analizaron el ADN mitocondrial, del cual todavía no han publicado los resultados, no sabemos muy bien por qué. Analizaron el ADN del cromosoma Y, que solo lo transmiten los varones, y a través de él se dieron cuenta de que Tutankamón, Akenatón y Amenhotep III son de la misma familia, es decir, están muy, muy emparentados. Pueden ser padre o hijo, tío o sobrino, tío abuelo, cosas así, ¿no? Y luego, y esto es lo más importante, 8 marcadores autosómicos. Los marcadores autosómicos mezclan material del padre y de la madre y por tanto son los más sugerentes para poder estudiar la ascendencia genética de un determinado personaje, ¿no? Entre los resultados más sugerentes que encontraron es que confirmaron que KV35L es Tilly, por tanto a partir de ahora ya no la llamaré más así, la llamaré directamente Tilly, la reina Tilly, y también confirmaron que Tutankamón es hijo de la joven de la tumba 35, asombrosamente, y del varón de la KV55. Este resultado les dejó absolutamente atónitos, es decir, los padres de Tutankamón están identificados genéticamente. Ahora, otra cuestión es, ¿quién eran? O sea, ¿quién coño eran estos dos personajes, no? Entonces, Hawass y su equipo de al equipo de biólogos moleculares se sumó un equipo de paleopatólogos, es decir, fíjense que aquí cuanta más ciencia mejor, ¿no? O sea, para aumentar el batiburrillo, cuanto más científicos mejor. Y en un estudio de la paleopatología, Hawass se convenció a sí mismo de que el individuo de la KV55, que como hemos comentado anteriormente es un rey, tiene sus titulaturas que están literalmente arrancadas, es decir, el hijo de su madre que arrancó las cartelas de este ataúd es el culpable de todo el lío, porque si no hubiera arrancado las cartelas sabríamos claramente quién es este señor, ¿no? Y él sugiere que es Akenatón. Y así ahora mismo está dicho en National Geographic. Si ustedes ponen en la red quién era el padre de Tutankamón, les saldrán tropocientas mil respuestas, de las cuales un 90 y pico %, sustentadas en los estudios de ADN, le dirán que el padre era Akenatón. Así estaban las cosas. Yo cuando leí el artículo de Hama y los trabajos en National Geographic me lo creí a pie juntillas y por tanto tras el ADN quedaba un cuadro cronológico sumamente extraño, en el cual era muy difícil saber quién era Dahamunzu. Fíjense, Tutankamón es hijo de Akenatón y de una hermana carnal suya. Lo cual es complicadísimo. ¿Por qué?
porque eso supone que hay una reina del periodo de Amarna de la cual no existe ni una sola mención. Es decir, la madre de Tutankamón no aparece mencionada en ninguna parte, ni su propio hijo la menciona. Por tanto, había un problema tremendo a la hora de interpretar egiptológicamente la información genética, un problema bastante interesante. Hawass opina que Hawass todavía opina que la reina, que Dahamunzu es Angesenamón, con lo cual es que no se ha leído los trabajos de Jared Miller, obviamente, es decir, los trabajos de los egiptólogos no se los ha leído, es decir, que los artículos escritos no son muy claros a la hora de analizar y deja totalmente en el aire al personaje de Semenjara. De hecho, hay quien llega a afirmar que Semenjara no existió nunca. O sea, en algunos casos se ha llegado a decir que es un personaje que no existió, vamos, que intentaron, que bueno, aunque existiera, es como una especie de fantasma. La cuestión estaba así y yo ya estaba deseando cerrar el capítulo, ya tenía 50 páginas, no había encontrado, bueno, de hecho era una epígrafe del capítulo 8, el de la cronología, y era el epígrafe más largo de todo el capítulo. Dije, bueno, aquí no hay solución, vamos a cerrarlo ya y dejamos la respuesta en el aire, ¿no? Cuando de pronto, en el mes de octubre fue, o por ahí, navegando en la red, en octubre o en septiembre, de pronto encuentro el artículo de una egiptomaníaca, es decir, de una investigadora aficionada, algo así como nuestros astrónomos amateurs, ¿no? Que ustedes saben que hacen grandes contribuciones a nuestro campo, pues en general los egiptólogos odian a sus amateurs, ¿no? Los odian a muerte, ¿no? Pero en este caso el artículo era sugerente, decidí leérmelo y la verdad es que me quedé pasmado. Fundamentalmente utiliza los fetos de los niños, de las niñas, perdón, al propio Angesenamón y al propio Akenatón. Y la hipótesis, la idea, la verdad es que es brillante. Fíjense en una cosa. Tutankamón en el haplotipo, en el autosoma D7S820, ¿no? La segunda columna. Tutankamón es 10-15. Si los fetos son hijos suyos, ¿no? Lo cual es razonable porque aparecieron en su tumba, tienen 10-15. Eso significa que su madre, por narices, tiene que tener 6-13. ¿Vale? ¿Lo entiende? Hasta ahí lo entienden, ¿no? Sí, vamos a ver. La niña 1 tiene que haber heredado cada uno de los haplotipos, el haplotipo es las dos cosas, o sea, cada uno de los genes de uno de sus progenitores. Si ha heredado el 10 de su padre Tutankamón, el 13 lo tiene que haber heredado de su madre, ¿no? La otra niña, si ha heredado el 15 de Tutankamón, que es su padre, el otro, que es el 6, lo tiene que haber heredado de su madre. Por tanto, su madre tiene que ser 6-13. ¿Qué? Claro, esa vamos a ver. No hay ninguna... Vamos a ver, tienes que tener en cuenta que Tutankamón era un niño de 9 años cuando subió al trono. O sea, no debió tener mucho tiempo de liarse con muchas, ¿no? Entonces, la idea fundamental es que las dos hijas, los dos fetos sean hijos de la misma madre. Y lo lógico es que sean hijos de su reina, la reina Angesenamón, ¿no? Es hija de Akenatón, ¿no? Pues bien, si Angesenamón es la madre de los fetos, pongamos que tu hipótesis puede que eso efectivamente, luego ya me ha fastidiado parte de la historia, eso significa que Akenatón tiene que ser o 6-10 o 6-15, por narices. Y el problema es que KV55 es 15-15. Es decir, el varón de la KV55 no puede ser Akenatón. No es Akenatón. Hawass y toda su plétora de paleopatólogos y biólogos moleculares, que son como 20, están todos equivocados. No puede ser. Y además parece más que razonable suponer que KV21A es la propia Angesenamón. Es decir, que las dos momias de mujeres encontradas en esta tumba es posiblemente de dos personajes femeninos importantes de finales de la dinastía 18. Por tanto, la cuestión queda así.
podemos cambiar el nombre de KV21A por Angesenamon y incluirle el 613 ahí, que no lo dio el análisis genético, ¿eh? Es una predicción siempre que las dos niñas sean hijas de la misma madre y la madre sea Angesenamon, efectivamente. Bien, el varón de la KV55 todavía no sabemos quién es. Pues bien, resulta que si uno analiza más a fondo el diagrama genético puede obtener otra información curiosa. Por ejemplo, fíjense, en uno de los fetos, el feto de niña 2, en el D21S11, tiene un 35. Resulta que su madre Angesenamon tiene el 35, con lo cual es muy posible, esto empieza a confirmarse, ¿eh? De que su madre es posiblemente Angesenamon, ¿no? Pero es que resulta que Tuya, el único otro personaje femenino que lo tiene en toda la cadena de la dinastía, es la madre de la reina Tilly. Pues bien, esto apoya la idea sugerida durante mucho tiempo que el padre de la reina Nefertiti sea ese personaje Ai que luego ascendió al trono y que sería hermano de la reina Tilly. Es decir, una cosa absolutamente muy sugerente para tratar de entender el cuadro cronológico. Este hecho viene además confirmado en el haplotipo D7 S820, porque fíjense, el otro feto de niña tiene un 13, su madre, Angesenamon, tiene el 13, y la tatarabuela del feto, porque la abuela sería Nefertiti, también lo tiene. Es decir, parece una hipótesis muy razonable el suponer que Tuya y Yuya fueron los padres del padre de Nefertiti, ¿no? Lo cual confirmaría genéticamente un hecho histórico que hasta ahora ha planteado numerosas dudas, ¿no? Pero bueno, volvamos a los fetos. Y ahora vamos al primer haplotipo, ¿no? Y fíjense en el feto de niña 1, en particular en el 16. Lo tiene su madre, Angesenamon, y también lo tiene Amenhotep III. Pero fíjense que no lo tiene Tutankamón, ni lo tiene el varón de la KV55, ¿de acuerdo? Para poder haber habido esa transmisión tiene que haber un varón intermedio que se lo hubiera transmitido al feto. La única persona posible es Akenatón. Y eso haría fútil la otra posibilidad que curiosamente nadie ha dicho. Y es que Nefertiti le podía haber puesto los cuernos a Akenatón, ¿no? ¿No? Si Nefertiti le hubiera puesto los cuernos a Akenatón y Angesenamon no fuera su hija, también la hipótesis se vendría abajo. Pues bien, resulta que otro análisis genético hace casi fútil. Esta prueba no es tan evidente, ¿eh? Porque ese gen, ese 16, pudo llegar a través de la propia reina Nefertiti, es decir, por otra rama familiar. Aquí la cosa no es tan firme. Pero, en fin, hay toda una serie de elementos sugerentes que indican claramente que Akenatón no es el varón de la KV55. ¿Quién es? ¿Alguien es capaz de decírmelo? ¿Eh? No porque es hijo de Amenhotep III y Tilly. Es un príncipe egipcio. ¿Qué? No, lo que dice Kate Pisar-Kelly, yo creo que tiene razón, es que es Semencarra. O sea, ese personaje elusivo que entra y sale en la historia del periodo, que sabemos que fue un rey, porque sí está atestiguado y del cual no había hasta ahora evidencia histórica, la evidencia genética nos demuestra que existió y que además era un hermano pequeño de Akenatón, que además se casó con una hermana suya y que una hermana suya de la cual desconocemos casi todo, pero que no tuvo por qué ser reina, porque pudo tener a Akenatón antes de que su marido ascendiera al trono, a Tutankamón antes de que su marido ascendiera al trono, y que son los padres de Tutankamón. Por tanto, este es el cuadro cronológico que defiendo en el libro. Y que supongo pues que ya los egiptólogos están todos armando los cañones y preparándose para disparar a espuertas contra él, ¿no? En el cual la propuesta es que, Nebjeperura Tutankamón es un hijo del rey Semencarrá y de su mujer, un personaje que todavía no sabemos quién es,
pero que es un personaje de sangre real, una hija de faraones. Y Dahamunzu sería Nefertiti, es decir, ¿por qué? Porque a la muerte de su marido, ella efectivamente no tiene hijos varones. O sea, hay un hijo varón de un rey. Posiblemente ya ha fallecido ese rey, que es Semencarrá, que es Tutankamón. Pero no un hijo suyo. Por tanto, cuando le dice al rey hitita, no tengo hijo varón, no está mintiendo. O sea, la información es fidedigna de hecho, ¿no? Es decir, históricamente todas las evidencias cuadran. Solo hay un pequeño problema, y es que Semencarrá, en esta hipótesis, debió reinar o en corregencia con Akenatón, lo cual a los egiptólogos no les gusta mucho, o durante un periodo de tiempo muy, muy, muy breve a la muerte de Akenatón. De forma que ese periodo de tiempo debió ser tan breve, de menos de un año, que la reina Nefertiti todavía conservaba todo el poder, ¿no? Y de forma que esa fuente o ese pequeño reinado ni siquiera alcanzó es decir, la información ni siquiera alcanzó Hattusa, ni siquiera alcanzó la capital del imperio hitita. Esto explicaría, por ejemplo, la famosa caja, el registro de la caja encontrado en la tumba de Tutankamón, explicaría los grafitos con las fechas y machacaría por completo las 4 hipótesis anteriores. Es decir, las 4 hipótesis anteriores se van todas a freír puñetas, hablando en claro. Todas ellas, tal como están formuladas actualmente. Por tanto, me he atrevido a proponer una nueva cronología que se basa prácticamente en la propuesta por Krauss y Warburton, aunque ligeramente ajustada a la cronología astronómica, es decir, al eclipse de Sol y al alineamiento del templo principal en Ajetatón, también al hecho de que identifico al rey Nefer-Neferuatón con la reina Nefertiti, cosa que Krauss no hace, es decir, en un momento determinado, al final del reinado de su marido, la reina Nefertiti, que debía tener en ese momento pues aproximadamente 30 y pocos años, es decir, debía estar en la flor de la vida y con muchísimo poder, su marido ya estaba pochito, es ascendida a un rango muy elevado, casi de reina, si es que no lo fue directamente de reina, de forma que a la muerte de su marido escribe al rey hitita, le solicita un príncipe para casarse con él y que sea proclamado rey de Egipto. Al príncipe se lo cargan en el camino, obviamente, porque no llega, y ella misma asciende al trono con el nombre de rey Nefer-Neferuatón. Y en los últimos años de su reinado, en su año tercero, se fabrica un ajuar funerario muy, muy rico, en el cual incluso empieza a cambiar las fórmulas religiosas, desde las fórmulas religiosas de Atón. Por ejemplo, fíjense que en los sarcófagos egipcios, habitualmente, si alguna vez van a un museo y ven alguno, si se fijan, los sarcófagos de los reyes tienen en cada una de las 4 esquinas una imagen de la diosa Isis, de la diosa Serjet, de la diosa Neith, y ¿cuál es la cuarta? Y de la diosa Neftis, ¿no? 4 diosas en cada una de las esquinas, ¿no? Que se supone que protegen al cadáver del rey difunto. Pues bien, el sarcófago de Akenatón, que está en las afueras, está en el Museo del Cairo, pero en el patio, por fuera, tiene las 4 esquinas a Nefertiti. Es decir, que solo la única que le protegía en la ultratumba iba a ser la propia Nefertiti, obviamente divinizada, ¿no? De alguna manera. Pues bien, en su último año de reinado, la reina Nefer-Neferuatón, alias Nefertiti, parece ser que volvió a los cultos antiguos. Es decir, empieza a fabricarse un elemento mueble que sigue fielmente los cultos antiguos y que respeta fórmulas religiosas más antiguas. De alguna manera debió empezar a tratar con el clero de Amón porque la situación debía empezar a ser bastante desesperada. De esta forma conseguimos cuadrar la evidencia arqueológica, la evidencia epigráfica de los textos hititas, conseguimos cuadrar las fechas astronómicas y conseguimos cuadrar la evidencia genética. De forma que la reina Nefertiti habría empezado su carrera como una simple
simple entre comillas, porque fue una de las reinas más poderosas de su tiempo como reina de Egipto, y la habría terminado como faraón Anjet-Jeperurra Nefer-Neferuatón, aunque desgraciadamente su memoria sería absolutamente borrada en los años siguientes. Primero por su sobrino, Tutankamón, o más bien por los lacayos de su sobrino. Tutankamón era un enano de 9 años, es decir, no creo que tuviera mucha idea, pero los que lo apoyaban empezaron a borrar su memoria. Para empezar, usurparon todo su material funerario, prácticamente la borraron del mapa, y ya finalmente en el reinado de Horemhab, un poquito después, que aparentemente estaba casado con su hermana, curiosamente, aunque esto hay muchos egiptólogos que lo discuten, Horemhab borra totalmente la memoria de Akenatón, Semencarra, Nefer-Neferuatón y Tutankamón, hasta el punto de que si alguna vez van al templo de Seti I en Abidos, está la famosa tabla real, es decir, aparecen todos los reyes de Egipto, ordenados desde Menes hasta Seti I, el padre de Ramsés II, y, curiosamente, de Amenhotep III, Nemmaatra salta directamente a Horemhab. Es decir, el periodo de Amarna fue borrado literalmente del mapa y la memoria de la reina Nefertiti borrada con ella, aunque afortunadamente la arqueología nos ha proporcionado una serie de imágenes que nos han permitido recalcar o devolvernos la memoria. Muchísimas gracias, esto es todo. Bueno, después de esta interesantísima charla, un turno para preguntas. Y el fallo ya lo he dicho, o sea, el fallo es cuándo reinó Semencarra. O sea, Tutankamón en las inscripciones aparece mencionado cuando era príncipe como hijo de un rey, y ese rey no puede ser otro que Semencarra, ¿no? Y tuvo que reinar en algún momento. ¿Dónde está el fallo? Bien. ¿Dónde puede estar? El fallo, la respuesta igual la tiene Krauss. O sea, pensemos que Krauss no se ha equivocado, ¿vale? Y que hubo 3 personajes de nombre Nefer-Neferuatón que gobernaron sucesivamente Egipto. Una reina regente, un rey masculino y su viuda, ¿vale? Tutankamón sería hijo de esa reina regente y, curiosamente, él propone que sería hijo no de Meritatón, sino de Maquetatón, de la hermana, de la segunda hermana, una que muere posiblemente de parto, o quizá de parto. Hay algunos egiptólogos que dicen que muere de parto, ¿no? Entonces, en ese caso, Tutankamón efectivamente sería hijo de un rey, se cumpliría más o menos el árbol genealógico posible, Nefertiti tendría justificación como reina regente para escribir diciendo que ella no tiene hijos. Lo que pasa es que plantea un problema. El problema es que no tiene hijos, pero tiene un nieto. O sea, está desheredando a su nieto, en cierto sentido, lo cual a mí me parece bastante ilógico. O sea, al problema de la navaja de Ockham del principio de economía, sumaríamos ese problema. Y luego además sumaríamos un segundo problema. Porque él afirma que la reina Anjet-Jeperurre Ajetengis, es decir, la que se nombra beneficiosa para su esposo, es la propia Meritatón. Eso supondría que Meritatón oculta o digamos que quita de lado al propio hijo de su esposo, a su hijastro, para ascender ella al trono. Es decir, necesita 3 hipótesis históricas, es decir, para eliminar la corregencia de Semencarra con Akenatón, metes un montón de problemas. Con lo cual, yo por ahora me quedo con esta explicación. Como bien pongo en el capítulo, digo que igual cuando el lector esté leyendo el capítulo ya habrá habido otra hipótesis que habrá desmontado esta. Pero por lo menos esta no entra en contradicción como las otras 4 con material existente.
y además usa la evidencia genética, que a mi modo de ver es crucial. O sea, a no ser que Nefertiti le pusiera los cuernos a Akenatón, o que las dos hijas no fueran hijas de la misma mujer, cosa que la evidencia genética parece indicar que eran hijas de Ansenamo, es imposible que el varón de la KV55 sea Akenatón. Y es un rey. Por tanto, la evidencia en ese sentido es bastante impepinable. Y a mi modo de ver, la evidencia astronómica de las fechas también lo es. Es decir, lo que podría alterarse a lo mejor es el cuadro cronológico interno. O sea, a lo mejor resulta que este señor, Angeperurre Semencara y Angeperurre Neferneferuatón, son el mismo personaje. Pero las fechas no quedarán muy alteradas. Es decir, la parte arqueoastronómica está bien fundamentada. O sea, la evidencia epigráfica y arqueológica que la apoya es, a mi modo de ver, incuestionable. Es decir, que hay puntos que quizá habrá que matizar en el futuro, pero hay otra serie de puntos que yo creo, como los otros 4, son incuestionables, ¿no? Gracias, Juan. Sí, ¿por qué pones ahí, después de Neferneferuatón, que la esposa real era Meritatón? Sí, porque por la caja famosa de tal, donde aparece Akenatón, Neferneferuatón y debajo Meritatón como gran esposa real. Es decir, Meritatón, si Neferneferuatón ya ascendió al trono en vida de su marido, es decir, si Nefertiti fue proclamada faraona ya en vida de su marido, tenía que nombrarse una gran esposa real. Es decir, porque el papel de gran esposa real lo tenía que desempeñar alguien. Porque es un papel que necesita unas ciertas funciones religiosas, tenía que hacer ciertos papeles en los templos, es decir, no es solo una compañera sexual. Y cuando murió Akenatón y Neferneferuatón, alias Nefertiti, quedó como única faraona, Meritatón posiblemente siguió siendo la gran esposa real. Hay evidencias anteriores en la historia de Egipto durante el reinado de Hatshepsut de algo parecido. Hatshepsut usurpó, bueno, no usurpó, digamos que se autoproclamó faraona al mismo tiempo en concomitancia con su sobrino Tutmosis III, ¿no? Que era un hijo de su marido, pero no hijo suyo, ¿de acuerdo? Con su hijastro más que sobrino. Podríamos llamarlo hijastro, bueno, también sobrino porque de Tutmosis, porque Tutmosis II y Hatshepsut eran hermanos de padre, ¿no? Por tanto, también era sobrino. Pero bueno, el caso es que cuando ella se proclama faraona, su título de esposa del dios Amón, que era el título que en aquel momento era el de suma sacerdotisa de Egipto, se lo pasa a su hija. Y durante el reinado conjunto de Tutmosis III y Hatshepsut, Nefrurra, su hija, desempeña el cargo. Por tanto, en este caso eso no sería absolutamente ilógico, de que Meritatón siguiera siendo la gran esposa real durante el reinado posterior de su madre. Que estando vivo Akenatón, ella fuera nombrada faraona. Puede haber varios motivos. En el año 12, Akenatón reinó 17 años, ¿no? En el año 12 de su reinado hubo un gran evento en Ajetatón. Vinieron todos los príncipes extranjeros de todos los países tributarios de Egipto, e incluso no tributarios sino aliados, aunque los egipcios obviamente los ponen como tributarios, como por ejemplo Creta, los hititas, Asiria, que no eran para nada vasallos de Egipto, ¿no? Eran aliados formales. Se produce ese gran Durbar y parece ser que con la de alguna de las delegaciones de ese gran Durbar, se sospecha que con alguna delegación procedente del sur, de Sudán, vino alguna epidemia tremenda. Esa epidemia se cargó, Akenatón y Nefertiti tuvieron 6 hijas, pues se cargó en el plazo de 3 años a su madre Tigi y a 4 de las hijas, incluida Maquetatón, si es que no había muerto de parto, que es la otra hipótesis. Pero el caso es que mueren varias de las hijas en un periodo muy corto y es entre el año 12 y el año 15. Y es posible que Akenatón estuviera gravemente enfermo. Entonces, de alguna manera, como no había hijos varones, para salvaguardar la corona,
La hipótesis que yo defiendo es que para salvaguardar la corona, primero nombra a su hermano corregente, a Semencarrá, que además tiene un hijo varón que garantiza la sucesión. El problema es que Semencarrá muere muy joven y Tutankamón es todavía un enano. Con lo cual, en ese momento, para salvaguardar la dinastía y de alguna manera cuidar que se mantuviera la sangre de Atón, lo más lógico era que Nefertiti ascendiera al trono. Y de hecho, una mujer asciende al trono. En los últimos años o meses del reinado de Akenatón hay una mujer que asciende al trono. Porque hay estelas donde se le representa con la corona azul, que es la corona de guerra de los faraones, y con el ureus, la serpiente típica de los faraones, en la cabeza. No ya con la típica corona que siempre aparece en Nefertiti, que es la del rostro famoso, que es la corona plana. Por tanto, esa sería la hipótesis más razonable, que fue de alguna manera para salvaguardar la dinastía. Pero eso es especulación histórica. No tengo pruebas de ello. ¿Alguna pregunta más? Si no, bueno, si no hay ninguna pregunta más, simplemente recordaros que ahora tenemos el café científico en la biblioteca y nada más, simplemente agradecer nuevamente a Juan Antonio por la charla.